seguimos con lo que es estamos bastante lentos hoy, pero bueno, si seguimos con lo que es el principio de legalidad, yo tengo que existen algunas derivaciones de lo que es este principio. Bien. La prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal, prohibición de aplicación de normas que no sean las escritas, que es lo que venimos hablando, prohibición de extensión de derecho escrito a situaciones análogas. Esto quiere decir que yo no puedo aplicar cada caso concreto, para que se entienda, cada situación particular tiene que ser analizada desde esa situación particular. No puedo decir porque en el otro apliqué tal cosa, vuelvo a repetir en esto. No, la analogía está prohibida, totalmente prohibida en lo que es el derecho penal. Bien. Y la prohibición de cláusulas legales indeterminadas, también llamada prohibición de tipos penales abiertos. Yo necesito tener un tipo penal que sea preciso, exacto, ¿sí? Y no es que el código se adecua a lo que yo cometo, sino que mi acción tiene que ser exactamente la que esté prohibida por la norma. Ya lo vamos a ver en detalle y demás. Eh, Principio de no aplicación retroactiva de la ley. Este principio significa que nadie puede ser castigado retroactivamente por un hecho que, aunque haya cometido, no estaba legalmente tipificado como delito al momento de su comisión. ¿Sí? Es lo que yo en un momento, hace un ratito también dije. Yo puedo cometer un hecho, pero si al momento que yo cometí ese hecho, como dije en el ejemplo, cometí un hecho X en el año 2024, en el 14 de agosto de 2024, con posterioridad en el 2025 el Congreso sancionó que una acción terminada que casualmente fue la que yo cometí, merece ser sancionada y tiene una pena. Ese hecho que yo cometí en 2024 fue sancionado después. Yo no podría ser juzgado, condenado, sentenciado por ese hecho que yo cometí con anterioridad a la sanción de la ley. ¿Se entiende? Eso es lo que no puede hacer el derecho penal. No puede castigarme a mí por un hecho que al momento de la comisión no estaba sancionado. ¿Sí? Entonces, de esto se deriva la aplicación de que no hay retroactividad en la ley penal. ¿Sí? Este principio tiene una excepción de enorme importancia que es la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna consagrada en el artículo 2 del Código Penal. Los invito que lo lean cuando lo tengan a mano, ya sea, le vuelvo a repetir, digital o en forma física. El artículo 2 del Código Penal establece precisamente esto. Cuando con posterioridad a la comisión del hecho se sanciona la ley, pero que es más benigna, esto quiere decir que resulta más favorable para el imputado, sí se puede aplicar, pero no al revés. No me podrían condenar o aplicar una sanción por algo que yo cometí, por un hecho que yo cometí, pero que a ese momento no se había sancionado. ¿Se entiende? ¿Dudas? No, Profe, profe, por un poco. yo le quiero hacer una pregunta. Sí, En diga. un ejemplo, ¿no? Yo cometí un delito hace, no sé, 10 años o 15 años y Sí, sale a la luz después. ¿Tiene las mismas consecuencias a ver, o vence? No sé cómo es. prescribe. Bien. Claro. Eso cuando nosotros hablamos de vencimiento estamos hablando de prescripción de acción ¿sí? Y de prescripción de pena. A ver, esto es un poquito más complejo, pero sí, todos los hechos tienen un tiempo determinado, lo que se llama prescripción en derecho penal. ¿Sí? Para que entiendan, igual, en cierta manera tiene que ver con esto que estamos hablando. El Estado tiene ese poder punitivo sobre ciertas acciones que cometen los hombres. ¿Bien? Ahora, como le dije anteriormente, el Estado precisamente tiene una cierta maquinaria, tiene elementos, tiene muchas cosas como poder avanzar sobre esa imputación. Pero ¿qué pasa? Por distintas circunstancias, muchas veces el Estado no puede terminar de perseguir a esa persona o a esas personas y termina prescribiendo, ¿sí? Esa acción penal. ¿Qué significa esto? Para hablarlo en lisa y llanamente. Quiere decir que el Estado no deja de ser una sanción para el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado pierde la chance de poder penar a esa persona por el hecho que cometió. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque precisamente pasó ese tiempo y el Estado no pudo obtener, no pudo dilucidar el caso, no pudo obtener una respuesta, ¿sí? Como la que él pretendía. Esto está estipulado también en el Código Penal.
Y vuelvo, el Código Penal en su primera parte, en la parte general del artículo 1 al artículo 78, establece todas estas cuestiones. Y entre esas, el artículo 59, el artículo 62, me va a hablar, me va a decir de qué estamos hablando cuando hablamos de prescripción. Son estos plazos de la acción penal que se extingue, o sea que el Estado ya no me puede perseguir por eso que yo cometí. Cuando acá la compañera hablaba del ejemplo de hace 10, 15 años atrás, yo cometí un hecho. ¿Cuál es el hecho más grave que ustedes creen que sanciona el Código Penal? ¿El asesinato? El Un aborto homicidio. puede ¿Asesinar a ser. alguien? El homicidio, no el aborto, el homicidio. Bien. El homicidio, de hecho, también en algún momento lo vamos a ver. El Código Penal, vuelvo. Parte general, parte especial. Y cuando arranca la parte especial, yo algo mencioné la semana pasada, tiene que ver con, hay una preeminencia, hay una categoría en que está escrito el Código Penal, ¿sí? Y precisamente tiene mayor relevancia, o el legislador en su momento, cuando creó el Código Penal, le dio mayor relevancia a ciertos hechos que a otros, ¿sí? El homicidio, que está contemplado en el artículo 79 del Código Penal, precisamente es porque es un hecho contra la vida. Entonces, el Estado Nacional, los legisladores entienden que la vida humana está por encima de todo, ¿sí? Y por eso el código está redactado de esa manera. No es al azar que se creó de esa forma, sino que el Estado entiende que la vida es el máximo valor que tenemos todos, entonces por eso lo pone primero en la lista de sus sanciones a estas acciones que cometen las personas. Bien, por eso el homicidio está primero que nada, porque precisamente el valor jurídico que está protegiendo el Estado es el de la vida, ni más ni menos. No hay otra cosa que se tenga que proteger más que la vida. Bien. Después les podría hablar y podríamos decir que también el derecho penal no es que vuelve al estado anterior y que todo lo que se comete lo vuelve al estado anterior y no pasa nada. A ver, para que se entienda, el Estado puede sancionar un homicidio, ¿sí? Yo mato a una persona, el Estado me persigue, me somete a un proceso y determina que yo soy culpable y como soy culpable me aplica una pena, ¿sí? El homicidio tiene de 8 a 25 años de prisión. Me puede condenar a 20 años de prisión, pero la vida que se perdió no se recupera. ¿Se entiende lo que quiero decir? El Estado, a través del derecho penal, puede sancionar esa conducta, puede aplicar una pena, es un encierro, pero en definitiva la vida no se recupera, ¿sí? No se puede restaurar ese hecho dañoso al estado anterior. ¿Entienden lo importante que es? Por eso también vuelvo con esto de que el derecho penal resulta lo último de lo último, le dicen la última ratio, se le dice la última ratio porque es a lo último en lo que el ciudadano recurre, pero porque ya son hechos graves. Y esto que pasa, por ejemplo, en el homicidio, ahí está claro que por más de que no es que sea menos importante, si el Estado está bien, tiene esa función, persigue el hecho, termina condenando a esta persona y aplica una sanción, pero la vida que se perdió no se recupera. ¿Se entiende? Profe, Sí, profe, igual yo sí. tengo una pregunta, Diga. porque, por ejemplo, mi hermana hace 15 años, parte de mi papá, una de mis hermanas más grandes, ella Sí, había cometido un delito, ¿no? sí, Fue por defensa propia porque, bueno, más allá que la quisieron matar y que la quisieron abusar de ella mató a su abusor, ¿no? sí, Bueno, al abusar de ella. Y bueno, nada, entonces ella lo mató y se fue a España 2 años. Cuando volvió, alguien la reconocía entre comillas como la asesina y bueno, y la metieron presa por 10 años, prácticamente. sí. Eh, Ella dijo que era por defensa propia, todo, pero bueno, la ley le avaló diciendo que fue homicidio culposo, no sé. Ahí ya Bueno, desconozco, yo tenía 8 años cuando pasó, pero bueno, nada. bueno, pero esperen. Esto viene, la pregunta o digamos la historia viene a cuento de varias cuestiones. Primero, no deja de ser un hecho particular y esto tenía que ver con que si el Estado podía perseguir in eternum, por un tiempo indeterminado, los hechos. Y no, lo que yo vengo explicando es que precisamente el Estado tiene un freno a esto en donde no puede sancionar después de transcurrir un tiempo. Esta es la penalidad que recibe el Estado por no poder llevar a cabo la investigación o la sentencia de esta persona
en un tiempo determinado. Por eso está el tema de la prescripción. Todos los delitos prescriben en algún momento. El Estado no puede perseguir por siempre a las personas. Si voy sobre el caso particular, y esto para que quede como ejemplo para todos. Esta persona, independientemente que después la terminan condenando y demás, y vuelvo a repetir como en el caso que dijo la compañera, todo en derecho penal es cuestión de hecho y prueba, ¿sí? Yo cada hecho que alego debo probarlo. Si yo no lo puedo probar, no puedo avanzar sobre eso, ¿sí? Entonces, si yo no puedo probar en ese hecho en particular que hubo una legítima defensa, claramente me van a terminar condenando por un homicidio, porque no puedo probar que digamos, mi defensa y posterior homicidio de esa persona devino porque yo me estaba defendiendo. Evidentemente faltó algo ahí para demostrar que fue una legítima defensa y que ese homicidio se cometió en una legítima defensa. Pero volviendo también sobre ese ejemplo, es esto. Esta persona comete un homicidio y se va a otro país, ¿sí? En ese momento nadie sabía nada. ¿Qué hubiese pasado si esa persona, en vez de volver dentro de los 2 años, hubiese vuelto dentro de a los 15 años y las personas lo hubiesen reconocido? ¿Qué hubiese pasado? Y Pregunto. ya No la podían prescribía, condenar. prescribía. Claro, hubiese prescripto, entonces no la podían condenar. Bien, la hubiesen llevado a un proceso, ¿sí? Se la hubiese sometido a un proceso, pero se hubiese determinado en ese proceso que la acción penal estaba prescripta, ¿sí? Rápido, porque me recontra fui del tema, pero rápido. El tema es así. Un homicidio tiene de 8 a 25 años de prisión, pero si ustedes leen el artículo 59, todo lo que tiene que ver con prescripciones, dicen que un hecho prescribe cuando transcurre el tiempo máximo de la pena establecida para ese delito, ¿sí? Que nunca va a ser inferior a 2 años ni nunca mayor a 12. ¿Qué quiere decir? Rápidamente es esto. El delito de, por ejemplo, de daño tiene una pena que es de 6 meses, es muy menor. Pero para que ese delito de daño prescriba, tienen que pasar 2 años desde la comisión del hecho sin que el Estado haya podido hacer nada. ¿Bien? Y con el homicidio pasa al revés. El homicidio, si bien tiene como pena máxima 25 años de prisión, no tienen que transcurrir 20 años para que esa acción penal prescriba, sino que con que transcurran 12 años sin que haya ninguna causal de interrupción, que por eso no me quiero meter mucho en el tema, porque si no te voy a explicar cuáles son las causales de interrupción, que están precisamente taxativamente determinadas en el Código Penal, por eso es importante que la ley penal está escrita y que está todo determinado previamente. Si no se dan ninguna de esas causales de interrupción de la prescripción y transcurren 12 años, la extinción penal por ese homicidio va a estar prescrita. Entonces, si esta chica hubiese vuelto después de haber transcurrido 13, 14 años, se la hubiese llevado, se la hubiese sometido a un proceso, pero en ese proceso se hubiese determinado que la acción penal estaba prescripta. Como la acción penal estaba prescripta, no se iba a poder avanzar en el proceso. Y lo que habría que hacer es directamente declarar extinguida la acción penal por prescripción, porque ahí ese es uno de los hechos por los cuales la acción penal prescribe, eh, y no se la hubiese condenado. ¿Sí? Por más que ella diga que fue en defensa propia, sí o Es que no sí hacía tienen falta. que tener pruebas, ¿no? Como para comprobarlo. Exactamente, vuelvo a esto. Fundamental, esto es como el abecedario. Así como les digo el ABC, en derecho penal tengan en cuenta siempre esto. Es una cuestión de hecho y de prueba. Para condenar a alguien yo tengo que tener prueba, lo que nosotros llamamos en la etapa inicial de la causa, evidencia. Si yo no tengo evidencia no puedo avanzar. Y lo mismo, si yo alego un estado de legítima defensa, que esto también, si quieren, los invito a que lean el artículo 34 del Código Penal y ahí está establecido qué es lo de la legítima defensa, de qué se trata la legítima defensa. Yo me tengo que defender dentro de ciertos límites, tengo que ser provocado previamente para que yo pueda reaccionar de esa manera. Hay ciertas circunstancias que se tienen que dar para la legítima defensa. No todo es legítima defensa, ¿sí? Entonces, tengo que corroborar todos esos hechos y todos esos estadios. Si yo alego una legítima defensa, pero no puedo probarlo, y bueno, ahí estoy en el error y es donde no puedo precisamente alegar esta causal. ¿Se entiende? Y yo creo que, como dijo la compañera, en este caso en particular, evidentemente esta chica no pudo
demostrar ni avanzar sobre sobre esta situación anterior y obviamente, ¿qué pasó? Se la terminó condenando porque sí estaba constatado el resultado de muerte de esa persona. ¿Se entiende? Bien. Principio de, bueno, irretroactividad de la ley, no se puede aplicar una ley anterior, no se puede aplicar a un hecho que yo cometí con anterioridad una ley que es sancionada posteriormente, salvo esa excepción se cumple cuando, por ejemplo, hay una ley más benigna que es en mi favor. Entonces ahí sí se puede aplicar retroactividad a la ley, ¿sí? Cuando la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuera distinta a la que existe al pronunciarse el fallo o el tiempo determinado, y si durante la condena se dictara una ley más benigna, en cuyo caso la pena se limitará a la establecida por esta última ley. Fíjense que acá en este segundo punto lo que habla es que si durante la condena se dicta una ley más benigna, ¿sí? Esto quiere decir que yo ya fui condenado por ese hecho. O sea, cometí un hecho. Ese hecho era punible, estaba contemplado en el Código Penal. Bien, me sometieron a proceso, en el proceso se determinó que yo soy culpable y me condenaron. Me aplicaron una sanción, que por otro lado esa sanción también ya está contemplada en el código con anterioridad a la comisión del hecho. Bien, pero resulta que a mí me condenan, tengo una sentencia firme, yo estoy cumpliendo la condena y resulta que después los legisladores o hay una reforma y ese hecho por el cual a mí me condenaron y me aplicaron una pena termina teniendo una pena menor. Ahí sí corresponde que sea reevaluado y ahí sí corresponde, o digamos, obviamente corresponde una reevaluación y si corresponde, se va a poder aplicar esa ley porque es más favorable al condenado. ¿Sí? ¿Qué pasaría si fuese al revés? ¿Se puede aplicar? ¿Qué pasaría si a mí me condenan Que hoy? si es al revés. Si, ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a mí me condenan por un homicidio a el máximo de la pena, porque el juez entiende que a mí me tienen condenado a 25 años de prisión y mientras estoy cumpliendo mi 10º año de condena, se sanciona que el homicidio en vez de tener de 8 a 25 años de prisión, tiene que tener de 12 a 32 años de prisión. ¿Pueden agravar mi pena? ¿Mi condena? No, no pueden. Porque no es favorable al... No, profe. Bien, bien. Se aplica Aplica precisamente el la principio ley de más no benigna. aplicación retroactiva a la ley penal. Bien. Salvo, el único caso que se puede aplicar es cuando termina siendo más beneficiosa para el imputado o el condenado. Bien. Principio de vamos a ir un poquito más rápido porque si no, no voy a llegar con todo lo que quiero dar hoy y yo sé que es bastante Profe, ¿le puedo dejar mi presente? apellido, Barquín. Sí, profe. Ok. Misma causa, profe, por favor. ¿Cómo? Arroche, estoy presente, no sé si me puso. Entiendo que sí. Les voy a repetir algo, ya que, eh, porque me pasó una situación recién, yo les dije que como tarde iba a tomar 8:30 del presentismo, lo tomé un poquito más tarde, lo llegué a tomar, pero después se me borra del campus, a mí de la plataforma, el tema de poder tomar lista. Esto tiene que ver con una cuestión del instituto, que también pone un límite para tomar el presente. Voy a tener que tomarlo 8:15, 8:20. ¿Sí? No me puedo extender mucho más de eso porque si después, por alguna razón, alguno se conecta un poquito más tarde, tampoco a mí el sistema me da la posibilidad de volverlo a ingresar. ¿Se entiende? Entonces tengamos en cuenta esto de el presentismo lo voy a tomar 8:20, seguro, como muy tarde, ¿sí? Porque después el sistema incluso me limita a mí para poder ponerles presente. ¿Bien? Y ustedes saben que es fundamental que tengan la asistencia porque eso implica una regularidad también. ¿Bien? Bueno, sigo. Principio de determinación suficiente de todos los tipos penales. Según este principio, en la ley deben estar perfectamente determinados la conducta punible, la clase y el monto de pena, lo que vengo también explicando recién. El Código Penal siempre va a estar determinado cuál es la acción o la omisión que es sancionable, va a estar perfectamente redactada en el código, ¿sí? Y me va a decir cuál es la clase y el monto de pena. Cuando habla de clase y monto de pena, vuelvo. Lean el artículo 5 del Código Penal, ¿sí? Ahí va a estar establecido en orden o de prelación de lo más grave a lo más leve, ¿sí?
cuáles son los tipos de pena que existen en el Código Penal y los que aplican. Por eso ven que tiene un orden que resulta lógico en la forma en que fue redactado el Código Penal, ¿sí? Van a decir que tienen prisión, represión, prisión, multa, inhabilitación, esos son los distintos tipos de penas. Pero fíjense que la multa, por supuesto, que es una cuestión pecuniaria, mientras que la prisión termina siendo el encierro de esa persona. Y otra cosa que, de paso, ya les comento ahora. Siempre, durante un proceso penal, la regla es que el imputado o la persona que está siendo imputada esté en libertad. La regla es siempre esa. La excepción es que esté detenido en prisión preventiva durante la sustanciación del proceso, ¿sí? Y por esto que el derecho penal es lo último que se recurre y que precisamente porque tiene penas que son de encierro. Recién vimos el ejemplo del homicidio. ¿Por qué el homicidio está redactado al principio del código, en la parte especial? Porque precisamente el valor vida es supremo a todo. Después de que yo tengo el valor vida por delante y por encima de todo, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona? Sacando Perder la de que... libertad. ¿Cómo? Perder la libertad. Exactamente. Lo peor que le puede pasar a una persona después de que, por supuesto, de perder la vida, es que pierda su libertad. No hay nada más eh, importante que la libertad de las personas, ¿sí? Entonces, así como decimos una cosa, también decimos lo otro. Por eso, entiendan que no son conceptos separados ni aislados, sino que esto es importante. Las personas, cuando pierden la libertad, a mi entender, y para muchos, pierden todo. O sea, es un valor indispensable que no se puede perder y que hay que mantener siempre, siempre. Profe, y en el caso de que una persona sea juzgada y condenada y después sea Sí, inocente, o sea, sí. del principio fue inocente, nada más que fue condenado por pruebas que, no sé, que se consideró culpable y después inocente, ¿qué pasa? ¿En qué sentido qué pasa? A ver, esto puede pasar de la siguiente manera. Entiendo el ejemplo y entiendo cuál es la pregunta. Puede ocurrir, por eso les dije que siempre se recurre o muchas veces se recurre a una apelación para revisar esa sentencia y tener lo que se dice el doble conforme, ¿sí? Y después hay sucesivos recursos. Lo que plantea la compañera es lo siguiente: una persona es imputada de un delito, se somete a proceso y se la condena en primera instancia. Se determina que esa persona es culpable y como es culpable, se le aplica una sentencia. Bien, esa sentencia, dentro de los plazos procesales que el Código Procesal precisamente establece, puede ser susceptible de una revisión. ¿Qué pasa si la Cámara revoca esa sentencia y considera que la persona es inocente? Bueno, precisamente queda en libertad. Acá lo importante es saber, por eso no está mal la acotación. Acá lo importante es ver si esa persona durante el proceso estuvo en libertad o estuvo en prisión preventiva. La prisión preventiva es algo excepcional, que no siempre se da y que está habilitado por los códigos de procedimiento para resguardar o asegurar el proceso, ¿sí? Con la persona detenida. Pero no me voy a extender en eso ahora porque no tiene que ver. Lo cierto es que en principio dijimos que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esto es, para demostrar que la persona es culpable, yo necesito someterla a un proceso. Excepcionalmente, durante ese proceso la persona puede llegar a estar detenida, pero le vuelvo a repetir, excepcionalmente, porque la libertad es un principio que prima fundamentalmente por sobre todas las cosas. Si esa persona en este proceso hubiese estado detenida preventivamente para asegurar ese proceso y resulta que se la condena y en una segunda instancia o una instancia posterior se determina que es inocente, esa persona automáticamente recupera la libertad. Si la pregunta es, ¿qué pasa con ese tiempo que cumplió detenido? No pasa nada. O sea, no pasa nada en el sentido que sí, esta persona estuvo detenida. No estuvo detenida ilegítimamente porque hubo una orden de un juez que sí avaló esa detención preventiva. Esto quiero que también lo entiendan. No es que esa persona estuvo ilegítimamente detenida porque después se determinó que era inocente. Esa persona, al momento de dictarse su prisión preventiva, estaba legítimamente detenida porque un juez determinó que existían elementos, por lo menos para ese momento, para detenerla preventivamente.
¿Se entiende esto? Parece medio contradictorio, porque me van a decir, pero si yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿por qué a mí me encierran? ¿Es un adelanto de pena? Y sí, es un adelanto de pena. Ustedes también van a ver que si leen el Código Penal les va a decir que un día de prisión preventiva equivale a un día de prisión. ¿Y esto por qué? Porque a futuro, si yo cuento, si yo tengo, estoy detenido, no sé, 10 meses durante el proceso y me terminan condenando a 1 año y medio, la sentencia va a descontar esos 10 meses que ya estuve detenido. Pero cada vez que hablamos de algo me estoy yendo a otro tema y otro tema y otro tema, pero todo tiene que ver con todo. Lo cierto es que si esa persona termina siendo absuelta o termina diciendo la segunda instancia, la Cámara termina diciendo que esa persona es inocente, que evidentemente el juez de primera instancia falló sobre evidencia distinta o hubo un error o lo que sea, esa persona recupera la libertad, pero nadie le quita todo eso que estuvo detenido, ¿sí? ¿Contesté la pregunta? Sí, sí, profe, quedó claro. Si es que el Estado tiene que resarcir a esa persona, la verdad que no. Y de hecho hay casos conocidos. A ver, el Estado no lo va a resarcir y vuelvo a repetir, lo peor que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, más allá de perder la vida, es estar encerrado. Esa persona no recupera esos tiempos de detención y aparte porque también sabemos que por constitución, los centros de detención tienen que servir para poder recuperar a las personas, aquellas personas que quedaron encerradas y que están cumpliendo una pena por haber cometido un delito y demás. Las cárceles deberían ser sanas y limpias, como dice la Constitución, y debería ser no para castigo del río, sino para la resocialización. Sabemos que hoy el sistema penitenciario a nivel nacional, provincial, todo el sistema penitenciario es malo, ¿sí? Depende de muchos factores y no estoy poniendo culpas en cabeza de nadie. Lo que digo es que ese principio que establece la Constitución muchas de las veces no se cumple. Sepan que hemos recorrido un montón de unidades y no se cumple. Es así. Bien. Entonces, respondí a la pregunta. El Estado Sí, perfecto. no le va a devolver ese tiempo de detención y, a ver, dentro de lo malo, lo mejor que le puede pasar a esa persona es que haya recurrido a la sentencia y que una segunda instancia o una tercera instancia haya determinado que es inocente y quede en libertad. Por supuesto que eso no se compara. El tiempo que estuvo detenido, vuelvo a repetir, no estuvo detenido ilegítimamente porque hubo un juez que habilitó esa detención y en ese momento analizó cierta evidencia y fundamentos por los cuales sostuvo que esa persona debería estar detenida preventivamente. Y otra cosa, y ya termino porque si no me voy más. Esa prisión preventiva también es una resolución dictada por un juez que puede ser apelable. ¿Esto qué significa? Que si yo considero que el juez se está basando para dictar una prisión preventiva en elementos que no corresponden, puedo pedir a la Cámara que revise esa medida cautelar, ¿sí? De detención preventiva y puede ser que la revoque o que diga, no, la verdad que no hace falta que esta persona esté detenida preventivamente dure el proceso, ¿sí? Y yo pueda afrontar el proceso en libertad. ¿Se entiende? Así que bueno, repito, no estuvo detenido ilegítimamente. Puede ocurrir que una sentencia diga que soy inocente y ese tiempo que estuve detenido, no me sirve para nada. Incluso comentario corto. Me ha pasado alguna vez trabajando en un juzgado que tuve una persona detenida preventivamente que después se determinó que era inocente, ¿sí? En otro proceso. Y la defensora me planteaba que se tenga en cuenta ese tiempo que estuvo detenido para un futuro delito. Esto no es un cheque en blanco, no es que esa persona puede agarrar y decir, bueno, como estuve 10 meses detenido, me sirve para cometer un nuevo delito y ya tengo 10 meses a favor. No, esto no existe. Es algo, sépanlo que no existe en ningún lado del país, no hay manera de que eso se cumpla. ¿Bien? Bien, se pretende así obligar al legislador a adoptar leyes penales al máximo cuidado y en detalle la descripción de las conductas que serán castigadas con una pena. Lo que venimos hablando. Todo hecho sancionable y que esté en el Código Penal va a estar redactado, va a tener una pena establecida y va a estar bien clara y redactada para ver qué acción es precisamente un delito. Es más,
es parte de esta materia. Lo que vamos a analizar es precisamente la teoría del delito. ¿A qué llamamos delito? ¿Cuándo estamos frente a un delito y cuándo no? Y para eso vamos a analizar lo que es la acción, la tipicidad, la culpabilidad, ¿sí? Son distintos estadios que llevan a determinar qué es un delito y qué no es un delito. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Bueno, principio de la no aplicación del derecho no legislado, lo que no está escrito no puede ser usado en mi contra. Analogía a la ley la vimos. Todo esto igual ya se los voy a pasar. Mm, no puedo ser penado sin que precisamente esté estipulado de antemano. Principio de proporcionalidad de la pena, esto también vamos a hacer un comentario. El postulado esencial de este principio es que la pena debe ser proporcional a la gravedad del delito y la culpabilidad del autor. Se trata de un principio de inmenso valor, pues refleja o intenta reflejar en la forma más aproximada posible la justicia de la sanción. Es que la existencia de penas que no sean proporcionadas a la gravedad de la infracción significaría un trato injustificadamente distinto de situaciones equivalentes, contradiciendo tanto el principio de igualdad como de dignidad del hombre. A ver, volvamos. Pequeño comentario sobre esto y qué es lo que significa. Es que la existencia de penas que no sean proporcionadas a la gravedad de la infracción significaría un trato injustificadamente distinto de situaciones equivalentes. Si vamos al caso concreto, puedo decir que el robo tiene una pena que va de 1 año a 6 años de prisión. Bien, los robos pueden ser semejantes, pero en realidad el juez lo que tiene que hacer al momento de aplicar la sanción es analizar el caso concreto y vuelvo a repetir. Cuando ustedes vean, vamos al caso del homicidio. Ustedes van a ver que el homicidio dice que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión. ¿El juez qué puede aplicar? 25 puede aplicar 8. ¿Qué es lo que aplica? ¿Cómo hace el juez para determinar la pena? ¿Qué es lo que hace? Analiza el Ver caso. si, ver si es ¿Cómo? homicidio en primer grado, segundo grado, o también si tiene algo para sumarle tipo femicidio o eso. Lo de omisión primer grado, segundo grado, eso no lo copien de las películas americanas. Eso acá mucho no rige. Acá en los homicidios, es verdad que ahí tenemos el homicidio simple, es la pena general de 8 a 25, y después tenemos un montón de agravantes, ¿sí? Precisamente por esto, o por el vínculo, o porque el homicidio se cometió con alevosía, porque había cuestión de género. Esos son los agravantes. Se parte de una pena y después, si hay agravantes, esa pena precisamente se agrava, ¿sí? Porque hay otras circunstancias. ¿Por qué? A ver, yo cometo una acción. Esa acción entiende el Estado que merece ser penada. Bien. Ahora, el juez lo que analiza es cómo yo cometo, cómo yo llevo adelante esa acción. El robo puede ser un robo simple o puede ser un robo agravado. ¿Qué es lo que hace que agrave el robo, por ejemplo? Precisamente el modo en que yo lo llevo adelante, ¿sí? Y el mayor poder ofensivo que tengo. No es lo mismo el robo simple que un robo con la utilización de arma de fuego. ¿Por qué? Porque mi poder ofensivo resulta ser mayor. Porque mi intimidación, cuando yo tengo un arma de fuego, resulta ser mayor que a cuando yo te digo dame todo sin tener nada. ¿Se entiende? Entonces, por eso el Estado ya esto lo prevé y analiza que esas situaciones merecen mayor castigo. ¿Por qué? Porque precisamente mi accionar desplegó algo más. No solamente esa acción de desapoderar al otro de algo que para mí es ajeno, sino que yo llevé adelante otra cuestión más. Y lo mismo pasa con eh, muchos hechos que tienen agravantes, porque precisamente mi forma de desplegar el ilícito conlleva muchas más cosas, ¿sí? Entonces, por eso es reprochable con una mayor sanción. Pero lo que voy es, si yo tengo un tipo penal que me establece que tengo una pena de, por ejemplo, de 8 a 25, el juez va a tener que analizar, ¿sí? ¿Por qué me va a poner 8, me va a poner 10 o 12 y no 25, ¿sí? Eso lo habilita también el Código Penal, en el artículo 40 y 41. El juez, en base a esas pautas que dan esos artículos, va a poder determinar cuál es la pena a aplicar para el caso concreto, ¿sí? Entonces, por eso dice Profe, que... Sí, perdón,
Sí, O sea, yo lo que había dicho, lo de primer grado, segundo grado, más que de películas, lo vi de casos, ¿no? Obviamente. Entiendo que sí, los sistemas son muy diferentes, pero lo que sí, quería saber, o sea, en el sistema de acá de Argentina, ¿hay algo sí. parecido a primer grado, segundo grado? Porque viste que es por todo lo de que si se planea o no se planea y todo eso. Eso entra en la parte de lo que son los agravantes. A ver, a mí me pueden considerar que yo soy autor materialmente responsable. A ver, el Código Penal de nosotros, el Código Penal argentino, lo que contempla es autoría y participación, ¿sí? Lo que es participación principal, secundaria, y esto también no es tanto materia de esta comisión, pero esto sí se analiza. A ver. Si yo necesito cometer un hecho, pero necesito a una segunda persona que me aporte a mí un elemento sustancial para poder cometer ese ilícito, lo que se analiza es precisamente si este cómplice, ¿sí? Se va a hacer un coautor, un partícipe necesario, ¿sí? Esto sí se establece en el Código Penal nuestro. Pero yo puedo ser autor o coautor. Y después también el código lo que me va a establecer es qué tipo de pena merece el autor o el coautor. Y si yo tengo, depende del grado de participación que yo tengo en ese delito, también me va a corresponder la pena. No está el tema de esto de los grados y demás. Yo puedo ser autor o coautor de un hecho. Vamos de vuelta a lo mismo, al tema del homicidio. Yo puedo ser autor. Muchas veces si ustedes leen alguna sentencia, puede ser que a una persona lo condenen por ser autor, dice, materialmente responsable del delito de homicidio. Bien. O van a ver que otros dicen, y a fulano tal condenarlo a la pena de tantos años por resultar partícipe necesario del delito de robo en poblado y en banda. ¿Sí? Esto quiere decir porque participó, porque tuvo un aporte esencial o no, pero eso se va a determinar en el hecho. Lo cierto es que en nuestro código penal lo que establece son autoría y participación. ¿Sí? Y esto también, si quieren ver por su cuenta, cuando vean el artículo 50, pueden ver el artículo 54, 55, ahí habla de lo que son los autores materiales y demás. Pero bueno, es esto. No me quiero tampoco extender mucho más en eso, pero tiene que ver con esto. Acá somos autores, partícipes o cómplices. ¿Sí? Autor Perfecto, se material. entendió, profe. Gracias. Bien. Em, Entonces, como decía, la existencia de penas que no sean proporcionadas a la gravedad de la infracción significaría un trato injustificadamente distinto a situaciones equivalentes. Distintos robos pueden ser que tengan la misma, en principio, tienen la misma escala penal. Dos personas cometen dos robos simples, tienen la misma escala penal, pero seguramente ninguno de los dos hechos fuera exactamente igual y cada una de las situaciones va a tener que ser analizada por el juez al momento de dictar la sentencia. No va a ser lo mismo aplicar una pena a una persona que no tuvo ningún tipo de contacto con el sistema penal a esa persona que sí ya tuvo un contacto con el sistema penal, que viene con antecedentes y demás. ¿Sí? Ahí esto es el principio de proporcionalidad de la pena. Profe, o sea, Eh, entonces sí, este principio busca que la respuesta penal sea justa y razonable, ¿no? siempre, siempre la pena o la respuesta estatal, ¿sí? A esa afectación del bien jurídico protegido, que precisamente el Estado es quien protege ese bien jurídico, ¿sí? Sea proporcional al hecho, ¿sí? Y a la persona. Vuelvo a repetir, no es lo mismo aquella persona que comete un hecho por primera vez, que tiene un primer contacto con el sistema penal porque se equivocó, porque incurrió por malas influencias, por lo que sea, a aquella que viene delinquiendo o que viene con antecedentes, porque precisamente le cuesta mantenerse a derecho o respetar ciertas reglas de conducta. ¿Sí? Em, lo mismo, em, siempre se evalúa, vuelvo a repetir, todos los casos, por más de que tengan similitudes con otros, se evalúa el caso particular, se evalúa la situación particular de cada persona y, y bueno, y en función de eso se determina si es culpable o inocente y cuál es la pena que le corresponde aplicar. ¿Bien? Por hoy voy a dejar acá, voy a subir esto. La semana que viene debería seguir con la unidad uno porque no terminamos de ver todos los principios, pero quisiera que en la medida de lo posible lean el resto de los principios que están eh, en la unidad. Los comentamos la semana que viene y nos metemos
casi vamos a hacer una introducción de lo que es la teoría del delito la semana que viene, ¿sí? Profe, esto lo va a subir